Hola chicos, ¿cómo están? Miren esta preciosura de monedero que les vengo a enseñar. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia y esta vez voy a enseñarles un monedero con boquilla. Este monedero me gustó mucho, realmente les había querido enseñar hace mucho tiempo monederos con boquilla, pero por trabajitos que se me presentaban no podía. Ya esta vez pues chicos aproveché, compré varias boquillas y se nos dio la oportunidad de enseñarles cómo se hace un monederito. Está fácil, está práctico, tiene diseño en el fondo, también era una estrellita, ustedes saben que la utilicé para el taller de principiantes y deseaba con todo el corazón ocupar esa estrellita en algo, y en este fondo estuvo perfecto. Un monedero que tiene muy poco material, realmente no es necesario tener cantidades, chicos, sobrantes. Vamos a trabajar con sobrantes, ¿listo? Una boquilla, aguja, hilo para costurar a mano, la aguja de crochet con la que usted esté acostumbrado a trabajar y listo, empezamos de una vez. Les enseño los materiales y vamos a trabajar. Bueno chicos, antes de explicarles lo de los hilos, les muestro. Esta es la boquilla que yo utilicé, no trae referencia, no trae número, es una boquilla pequeña. Yo simplemente hice el monedero pensando en el fondo, ¿ok? Entonces, para mí esta era la medida de lo ancho que debería quedar. Entonces, cuando ya tuve el fondo, el ancho que yo quería, lo medí y sí, me dio perfecto para la boquilla. Les voy a enseñar a hacer el fondo vuelta a vuelta en este primer tutorial. En el segundo, cómo se termina el monedero y cómo se costura la boquilla, que es muy fácil de costurar. El monedero está hermoso, chicas. No lo forré, ustedes saben, no forro mis monederos. Mira, no los forro, simplemente quedan muy hermosos sin necesidad de forrar. Empecemos de una vez. Aguja hilo es para costurar acá este borde, el crochet que siempre utilizamos, materiales muy pocos, ya les enseño. Bueno, vamos a empezar el fondo. Chicas, solamente son sobrantes, miren, yo tengo un poquitico de este blanco, que este me alcanza y me sobra, creo que salen para 2 monederos, del fucsia salen por ahí para 3 monederos, del negro tengo muy poco, pero entonces el negro sí, si se me acaba este sobrante, pues busco un poco más. Realmente creo que es 1 gramo por color, no es que ni 1 gramo. Del blanco ya se lleva un poco más, o sea que este sí son por ahí 1 gramo por color. Los rosaditos para el fondo se lleva un poquito, pero no, chicas, de verdad, sobrantes, sobrantes. O sea, ustedes no se pongan a comprar una madeja completa. No, si usted tiene sobrantes y no son estos colores, no pasa nada. El color que tenga, no importa si es amarillo, rosado, verde, júntelos y aprovéchelos. Aprovechen los sobrantes. Empezamos con el fondo. Vamos a empezar como siempre con 4 cadenetas. En mi caso lo voy a empezar con el fucsia. Le voy a dejar el centro totalmente fucsia. Y vamos a hacer 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Formo un pequeñísimo círculo acá. Un pequeñísimo círculo ahí. Miren. Donde empiezo los puntos bajos. Simplemente agarro mis 2 hilos alma, que en este caso van a ser los 2 colores que yo voy a ocupar en el transcurso del tejido, y voy a llenar este círculo. Me pueden salir 8 o 10 puntos, la verdad está más o menos en ese promedio. Yo voy a dar la vuelta, les confirmo. Chicas, si ustedes no recuerdan el primer punto, márquelo, marque ese primer punto para que no se me pierdan. Voy a dar la vuelta y les confirmo cuántos puntos me salieron. Bueno, vamos a empezar el fondo. Chicas, solamente son sobrantes, miren. Yo tengo un poquitico de este blanco, que este me alcanza y me sobra. Creo que salen para 2 monederos. Del fucsia salen por ahí para 3 monederos. Del negro tengo muy poco, pero entonces el negro sí. Si se me acaba este sobrante, pues busco un poco más. Realmente creo que es 1 gramo por color. No es que ni 1 gramo. Del blanco ya se lleva un poco más, o sea que este sí son por ahí 1 gramo por color. Los rosaditos para el fondo se lleva un poquito. Pero no, chicas, de verdad, sobrantes, sobrantes. O sea, ustedes no se pongan a comprar una madeja completa. No, si usted tiene sobrantes y no son estos colores, no pasa nada. El color que tenga, no importa si es amarillo, rosado, verde, júntelos y aprovéchelos. Aprovechen los sobrantes. Empezamos con el fondo. Vamos a empezar como siempre con 4 cadenetas. En mi caso lo voy a empezar con el fucsia. Le voy a dejar el centro totalmente fucsia. Y vamos a hacer 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Formo un pequeñísimo círculo acá.
un pequeñísimo círculo ahí, miren, donde empiezo los puntos bajos. Simplemente agarro mis dos hilos alma, que en este caso van a ser los dos colores que yo voy a ocupar en el transcurso del tejido, y voy a llenar este círculo. Me pueden salir 8 o 10 puntos, la verdad está más o menos en ese promedio. Yo voy a dar la vuelta, les confirmo. Chicas, si ustedes no recuerdan el primer punto, márquelo, marque ese primer punto para que no se me pierdan. Voy a dar la vuelta y les confirmo cuántos puntos me salieron. Bueno, ya terminé la vuelta. 20 puntos, chicas. No hay ni necesidad de contarlo, pero pues yo se los confirmo para que ustedes no tengan dudas. Vamos a hacer, y otra cosa, acá yo no necesito marcar. Mire, hice el último fucsia, pues sencillo. Ya llegué al blanco. Como estoy tejiendo en espiral, no cierro vueltas. Chicas, no es un error, es la técnica guayú que es así. Por favor, no comenten de que, ay, profe, es que se ve más lindo si cierra la vuelta. No, mi reina, es así. O sea, no hay necesidad de cerrar la vuelta. Tú no te preocupes, sigue las instrucciones y te va a quedar espectacular. Bueno, ya terminé acá. No hay que cerrar la vuelta, no hay que marcar, porque pues ya voy a empezar a tejer sobre blanco. Estaba tejiendo sobre fucsia, así que por lógica empiezo vuelta. Acá en el primer punto blanco voy a hacer un aumento con negro. 2 puntos negros en un mismo punto. Y el blanco sí voy a hacer 4 puntos, pero también tengo que hacer aumento, ¿ok? A ver, voy a hacer el primer blanco normal. El segundo lo hago en aumento. Y el que sigue lo hago normal. En total me debe quedar 4 puntos blancos, obviamente con el aumento. Si usted no hace el aumento, no le alcanzan los puntos, ¿ok? 4 blancos. Vuelvo con el negro. En el siguiente punto que sigue, hago un aumento con negro. Vuelvo lo mismo de los blancos. Esto lo repito hasta terminar la vuelta. Un blanco como punto normal, un aumento blanco y nuevamente un blanco como punto normal. Eso es todo en esta vuelta. Volvemos con los negros, aumento, acá, y hago lo mismo de los blancos. Punto normal, aumento, punto normal y lo mismo, ¿ok? Termino la vuelta y les enseño. Bueno, chicos, terminé la vuelta, así quedó. Me queda 1, 2, 3, 4, 5 bracitos me quedan. 5, ay, hermosos, me encantan. Acá para emparejar el diseño o para que no se vea mocho, corto, descuadrado, torcido, bueno, la frase que usted entienda, la palabra que para usted sea más familiar, para que el diseño quede perfecto, para que esto no se vaya a ver cortado ni raro. Vamos a hacer lo siguiente. Hice los 4 blancos igual. Un blanco sobre blanco, un aumento y el último blanco normal. En este último blanco voy a hacer un punto negro, o sea que me queda ahí también en aumento. Y en el primer negro que tengo hago un punto negro normal. Acá voy a hacer un aumento, pero ya lo voy a hacer con fucsia y negro. Y lo hago sobre el punto negro que me queda libre. Punto negro con fucsia y hago un aumento pero con negro, porque quiero que a cada lado me queden 2 puntos negros. O sea que hago el punto negro donde acabo de hacer el fucsia, que es encima del negro, y en este primer blanco hago también un negro. Ya en el color blanco solamente me quedan para tejer 2 blancos, 1 y 2, porque acá ya no voy a hacer aumento con el negro. Acá lo hice porque estoy empezando vuelta. Acá sí me queda un punto normal que lo voy a hacer con un punto negro y un punto negro sobre negro. Así es sencillo. Y acá sí tengo que hacer el aumento. Acá sí no me va a alcanzar para hacer esto, entonces acá sí hago el aumento. Un fucsia sobre negro. Y ahora vamos a hacer negro sobre ese mismo fucsia. Y voy a hacer el punto negro. Ahí. Para que me queden 2 negros acá, un fucsia, 2 negros allá, 2 blancos y volvemos a repetirlo. Como ya después de que corregimos el primer punto para empezar, ya el resto da parejo. 2 blancos, vuelvo a hacer 2 negros, un aumento de fucsia negro, un negro y así para ir formando el bracito de mi estrella. Está bien fácil.
Bueno, ya avancé. Ahí ya podemos reconocer que es una estrellita. Se ve muy hermosa. Sé que terminé la vuelta porque me quedan 2 negros y ya llegué acá donde metí el punto fucsia. Así que ya terminé la vuelta. Todos me quedaron con 2 negros, 2 negros, 2 blancos, 2 negros, un fucsia. 2 negros, 2 blancos, 2 negros, un fucsia. Todo quedó igual. Acá hice los 2 negros, me queda un blanco libre, ya lo sabíamos. Simplemente vamos a hacer 1, 2 negros. Cada uno en el punto. Aquí no estoy haciendo aumento, acabo de hacerlo cada uno en el punto que corresponde. Y voy a hacer fucsia. En el fucsia voy a hacer los aumentos. Simplemente queda un negro libre, hago ahí el primer fucsia. Encima del fucsia que hice en la vuelta anterior, hago 2 puntos fucsia. En el que sigue hago un fucsia para completar 4 y vuelvo a hacer los 2 negros, uno sobre negro, uno sobre blanco. Acá sí tengo que hacer un aumento, pero lo voy a hacer con blanco. ¿Listo? Entonces hago un blanco en este blanco que tengo libre, pero ahí mismo empiezo el primero de los 2 negros. Así que los aumentos los vamos a hacer con fucsia y con blanco. Ahí donde acabo de hacer el blanco voy a hacer el primero de los 2 puntos negros para que cerrar la estrellita con blanco y me quede para hacer los fucsias aquí a este lado. Ya saben ustedes que los fucsias los voy a hacer, a ver, los fucsias los voy a hacer con aumento. El primero sobre negro, el segundo aumento y el siguiente sobre negro. Ahí vuelvo a hacer los 2 negros, el aumento con blanco, 2 negros y los 4 fucsias, incluyendo un aumento en el centro. Listo, terminamos la vuelta y les enseño. Bueno, terminé la vuelta, así ya se forma bien la estrellita con blanco. Sé que terminé la vuelta porque me queda un solo blanco y pues ya todos los otros están con un solo blanco en el centro, los 2 negros y los 4 fucsias. Acá termino con este blanco y voy a hacer 2 negros, normal, uno en cada punto. Y voy a hacer los aumentos porque necesito que me salga bien el fondo, entonces voy a hacer los aumentos en este último negro que me queda libre. Hago ahí mi primer aumento con fucsia. Voy a hacer todo con fucsia y acá en el último, o mejor dicho en el primer negro, en este primer negro acá hago mi aumento con fucsia nuevamente. Acá me queda para hacer solamente 3 negros, uno sobre negro, uno sobre blanco. Venga, yo checo si yo hice aumento ahí, tengo mi duda. 1, 2, 3, no, me quedan solo 3, entonces no hice aumento ahí. 3 negros nuevamente, aumento en este último negro, aumento en el primer negro. En total les debe quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, 3 negros, 8 fucsias, 3 negros. Bueno chicos, ya terminé la vuelta, así nos quedó y vamos a empezar la siguiente vuelta. Tengo 3 negros, 2, 4, 6, 8 fucsias. Empezamos acá, terminé con los 3 negros y voy a hacer aumento solamente acá. 2 puntos en uno, en el primer negro o en el último de los negros que queda libre. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este primer negro puedo hacer mi aumento. Si ustedes se quieren guiar pueden hacer eso, hacer el aumento acá al principio y acá al final. Acá les quedaría muy juntos, entonces pueden hacer eso o pueden hacer al contrario. Hacen el aumento acá, lo hacen acá en el centro y se siguen yendo con los aumentos al principio y no tan al final. Ya ustedes deciden chicos.
realmente yo lo voy a hacer así, sí se vería el aumento un poco junto, porque es que es una forma muy fácil de no tener que contar. Y ya como es casi la última vuelta, pues no se va a cerrar. Igual tiene suficiente aumentos. Entonces a mí se me hace que queda bien, a pesar pues de que quedan muy juntos, ¿no? Mire, acá queda el otro aumento. Pero es no tener que contar, no tener que preocuparme de contar. Ahí simplemente continuamos haciendo todos los puntitos y nuevamente acá hago el aumento. ¿Listo? Entonces ya no tengo que contar y sé que aquí hago un aumento, acá el otro, dos aumentos en el fucsia, uno al principio, uno al final, ya. Aquí en los negros quedan un solo negro. Termino esta vuelta, le doy una vuelta totalmente con negro y lo cuento. Deben de quedarme entre 64, 66 puntos, no estoy muy segura, pero ya mismo termino la vuelta con negro, esa las hago sin aumento. La vuelta con negro va sin aumento. Acá sí hago dos aumentos por color y les confirmo cuántos puntos me queda al fondo. Bueno, ya terminé, así quedó de 66 puntos quedó mi centro en total y vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer dos, este ya es el cuerpo, así que ya no lleva aumentos, de hecho la última vuelta negra no llevó aumentos. Dos blancos, dos negros, dos blancos, siete, 8. Voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, no, solo 7. Solo 7 rosados porque quiero que quede un triángulo y que termine en un solo punto rosa. Entonces tiene que ser impar, ¿ok? Vuelvo a hacer acá 7 rosas. Dos, 4, 6 y 1, 7. Dos blancos, dos negros, dos blancos. 1, dos blancos, dos negros. Nuevamente dos blancos. Ahora vamos a hacer dos negros. A ver, son dos blancos, dos negros, dos blancos. No, acá ya haríamos los negros, que es para separar el diseño. Entonces vamos a hacer 6, 2, 4, sí, vamos a hacer 6. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Listo. 33, o sea que acá ya tengo el primer motivo de 2, 4, 5. Este es mi primer motivo. Desde acá. Desde estos dos negros hasta acá. Ahora que voy a repetir nuevamente estos dos, estos dos blancos. Dos blancos, dos negros, dos blancos para iniciar el motivo. Es repetitivo, por eso es tan fácil. Ahí acabo de hacer un múltiplo de 33. Entonces acá simplemente hago de nuevo dos blancos, dos negros, dos blancos. Estoy repitiendo lo mismo que les mostré cuando empecé. Y voy a hacer
7 fucsias, 2 blancos, 7 fucsias. Así es sencillo. Bueno, ya llegué acá y tengo también 1, 2, 3, 4, 5 puntos, igual que de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Acá también me quedaron 5 puntos. Voy a hacer solo 4 porque ya quiero que queden corridos. Acá como estoy terminando la vuelta, pues no va a quedar corrido ese blanco, pero acá sí. Entonces hago solamente 4 blancos, negros, perdón, y voy a hacer 2 blancos. Me va a quedar un blanco sobre negro, uno sobre blanco. Hacemos corridos también los color negro para que quede uno sobre negro, uno sobre blanco, uno sobre negro. Estos blancos de acá se aumentan, no quedan corridos, sino que vamos a aumentar. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4. Y estos del triángulo empieza a formarse el triángulo. Así que encima del primer fucsia coloqué blanco. Acá no me van a quedar sino 3, 4 y 5 fucsias. Voy a hacer un solo blanco porque acá meto el diseño con fucsia, así que un blanco sobre fucsia y los 2 fucsias sobre blanco. Nuevamente blanco sobre fucsia, los 5 fucsias, esta parte está clara, que son 2 triángulos y simplemente los estoy repitiendo. No es nada difícil, la verdad me parece súper genial este diseño porque es muy repetitivo, entonces simplemente se repite lo mismo, o sea, no es tan complicado de entender. Volvemos a aumentar los blancos, que quedan 4, 2, 3 y 4. Los 2 negros que van corridos hacia este centro, los 2 blancos y acá quedan solamente 3 negros. 1, 2, 3. Vuelvo a empezar. Esta parte de acá estamos empezando. Miren, así queda el diseño, o sea, hasta acá empecé. Y termino acá con los 3 negros, o sea, aquí vuelvo a empezar. 2 blancos, 2 negros, 4 blancos, 5 fucsias, un blanco, 2 fucsias, un blanco, 5 fucsias, 4 blancos, 2 negros, 2 blancos. Esto tengo que repetir, ¿listo? Termino la vuelta y les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta. Miren lo hermoso que se ve. Acá nos quedan 2 puntos negros porque es donde empezamos a donde terminamos. Vamos a hacer nuevamente el blanco corrido, o sea que simplemente voy a hacer acá. Encima de este punto negro que queda libre, hago el primero de los 2 negros. Los 2 negros corridos. El blanco ya saben ustedes que se está aumentando, o sea, se está formando como un pequeño triángulo de cabezas. Entonces, si teníamos 4, ya en esta vuelta quedan 6. Simplemente ahí. Y en los fucsias se disminuyen 2 puntos más porque el primero lo hice con blanco, así que me quedan 3, y este último también lo voy a hacer con blanco porque estoy empezando a crecer el diseño del centro, ¿ok? Este de acá. Simplemente este diseño del centro se aumenta a 4. El primer fucsia lo hago con blanco, los 3 fucsias, voy a aumentar los blancos, miren cómo se va formando. Es muy fácil, realmente de diseños sencillísimos y hermosos porque me encanta este. De este tenemos la mochila completita, chicos, pero la enseñamos en Facebook. La mochila completa está ahí. Sí se las voy a enseñar a ustedes acá en YouTube, pero más adelante. De hecho,
Hoy así, de hecho, podemos hacer ese proyecto. Terminamos el monedero, empecé al revés y hacemos la mochila. A mí me encanta mucho con estos colores rosas, pero ya la hice con rosa. Pero no sé qué otro color pueda quedar hermoso. Entonces sí viene un proyecto de esta hermosa mochila. Y acá en el centro me queda un solo punto negro para poder cerrar con estos blancos acá. Listo, el otro me quedó dos, pero porque no he terminado la vuelta. Ahorita que termine la vuelta con este solo va a quedar uno. Ok, que es una pequeña linecilla. Miren, solo uno y ya sigue uno sobre ese negro, queda uno, uno y siempre vamos a trabajar uno. Entonces, chicos, mire, así me quedó. Acá es donde queda uno, ahorita que termine la vuelta. Dos negros, dos blancos, 2, 4, 6 blancos, 3 fucsias, un blanco, 4 fucsias, un blanco, 3 fucsias, 6 blancos, 2 negros, 2 blancos y un negro. Y vuelvo y empiezo en este mismo orden, ¿ok? Voy a continuar, ya les muestro. Bueno, ya terminé la vuelta, ya empieza a tomar forma hermosa. Y acá empezamos de nuevo, solo me quedó un punto negro y voy a hacer un punto blanco sobre el blanco que tengo y voy a hacer los dos negros corridos, o sea, uno sobre blanco, uno sobre negro y voy a hacer dos blancos y voy a hacer toda esa parte blanca. No, todavía lo voy a hacer todo blanco porque encima es que va el triángulo negro, pero entonces todo blanco en esta vuelta. Acá me queda un solo fucsia también. Este triángulo ya se terminó, ya es el último fucsia. Un solo blanco y acá también hacemos todo este fucsia. Ya en la siguiente vuelta entra el diseño que va a quedar encima de este fucsia. Un blanco, un solo fucsia, y todo blanco. En total creo que quedan 10. Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, solamente 8. Confirmé, tenía la duda que la anterior había tejido 8. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, me quedan solamente 8. Vuelvo con los puntos corridos. Esta parte es muy fácil y está muy clara de tejer. Esta parte sí está muy sencillita. Simplemente los dos negros, un solo blanco porque queda blanco sobre blanco, negro sobre negro y blanco sobre blanco. Aquí estaríamos empezando de nuevo. Blanco sobre blanco, hago los dos negros corridos y hago lo mismo. Miren, lo que acabamos de hacer acá, eso mismo lo vamos a repetir. Bueno, ya terminé la vuelta, quedaron los dos lados igualitos. Acá simplemente tengo que volver a empezar con negro. Terminé un blanco, un negro y acá sí voy a tapar este blanco con negro. O sea, en total me quedan 3 puntos negros ahí. Esto es donde empezamos la vuelta, nada más. Yo tengo que hacer acá un triángulo de 7 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para no perderme, simplemente cuento de acá para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, o sea que solamente hago 2 blancos. Voy a hacer los 7 negros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Encima del fucsia que tengo en la vuelta anterior hago un blanco y voy a hacer
3 fucsias para empezar la crucecita que va en el centro. Solo voy a hacer 3. 1, 2, 3. Y acá empezamos el diseño del centro, que es la cruz. Vamos a hacer 2 puntos, nuevamente 3 fucsias, uno, 2, 3, un blanco, que el blanco lo que hace es delinearme el diseño para que sí se vea. Ahora nuevamente los 7 color negro, así como empecé allá los 7, así me tienen que quedar acá 7 negros, 2 blancos y seguir corriendo el diseño. 7 negros, 2 blancos, y acá como debo de empezar con 2 negros, pues simplemente entonces continuamos con negro. Listo. Entonces negro sobre negro ya lo tenía claro, y 2 aquí al lado, en total me quedan 5. Ok, vuelvo a empezar con los 2 blancos y acá vuelvo y empiezo con los rombos negros, que son estos que acabo de hacer. 7, un blanco, 3 fucsias, 2 blancos, 3 fucsias, un blanco, 7 negros, 2 blancos, y en esta parte me quedó 2, 4, 5 negros. Listo. Teniendo esto claro, terminamos esa vuelta, ya les enseño. Bueno, ya terminé y miren cómo se ve de hermoso. Acá simplemente voy a seguir en el mismo orden, o sea, recuerdan que cuando empezamos con el fucsia empezamos a disminuir el fucsia y aumentar el blanco. Acá pasa lo mismo, se aumenta el blanco, me quedan 4, y este que es un triángulo negro, pues lo empezamos a disminuir. Se disminuye simplemente porque en el primer negro se colocó blanco y en el último negro se va a colocar también blanco. Ok, miren, acá voy a hacer simplemente un blanco en el rombo. Voy a ampliar el rombo porque el primero lo hago sobre blanco, y estos 2 blancos sí me quedan blancos. Es una cruz, así que esta parte va a quedar derechita. Listo. Yo voy a terminar la vuelta y les muestro, porque simplemente acá lo mismo, disminuyo este. Acá recuerden que también se disminuyen, entonces quedan solamente 3 negros para que sigamos avanzando.